Los ilícitos de Colonia Dignidad comienzan casi al mismo tiempo que llegan a Chile. Si bien habían literalmente escapado de Alemania por problemas judiciales, aquí gozaban de una aceptación muy inusual. El primer hecho en que se manifiesta la protección brindada a Schaeffer ocurrió en marzo de 1966, tras la fuga de uno de sus colonos, Wolfgang Miller, que luego de una larga travesía logra llegar a la embajada alemana de Santiago, donde lo derivan a un hogar de ancianos a la espera de resolver su situación. Es aquí cuando un grupo compuesto por 15 alemanes realiza un sitio al lugar e intenta por medio de la fuerza recapturar a Miller. Tras conocerse esta noticia, se inicia una investigación. Paralelamente, en 1968, se creó una comisión investigadora a cargo del subsecretario del Interior del entonces presidente Eduardo Frei Montalva, Enrique Kraus. Pasaron de investigar posibles ilícitos a destacar la gran labor solidaria que existía al interior de la Colonia Dignidad. Mire, yo cuando viví en Alemania y cuando se dio toda esta investigación, toda esta discusión en torno a Colonia Dignidad, conocí a un chileno que había llegado al exilio a Alemania, que había sido parlamentario aquí en Chile, y él nos contaba que en ese tiempo, o sea, eso fue hacia fines de los años 60, se había creado una comisión parlamentaria para investigar los hechos en Colonia Dignidad, y que con el pasado algún tiempo él quedó prácticamente solo, todavía con la intención, tratando de investigar, que uno tras otro, los demás miembros, los demás parlamentarios fueron planteando que no era necesario, y que a él también le ofrecieron dinero, o sea, coimas, que en realidad se compraron a los parlamentarios para evitar la investigación. Él se negó a aceptar ese dinero, pero se quedó solo y no pudo hacer nada, y su denuncia tampoco no fue acogida por la prensa, se quedó en nada. No obstante, uno de sus más férreos detractores, Patricio Aylwin, no quedó conforme y tomó medidas clave una vez que asumió la presidencia de Chile, 2 décadas más tarde. Ercilla concluye la década de los 60 informando que ni la escuela creada por los alemanes, ni el hospital y mucho menos los trabajadores estaban regulados por sus respectivos ministerios. Lo sorprendente es cómo resuelven el problema. Cuentan los informes periodísticos de la época que el entonces jefe de la sección Escuelas Particulares del Ministerio de Educación, Ángel Custodio Torres, visitó el lugar. La solución dada a Colonia Dignidad fue ampararla bajo la Ley de Enseñanza Obligatoria de 1920, donde se le obliga a los dueños de un fondo a poseer una escuela para sus empleados. La idea es buena, solo que Colonia Dignidad es la única en la historia de Chile en hacer uso de esa disposición. Al ser entrevistado por los periodistas, Torres responde: no solo los alemanes tienen la culpa. Respecto al hospital, el Servicio Nacional de Salud respondió ante un requerimiento de los tribunales de justicia en esos años que un grupo de buenas mozas alemancitas les solicitaron remedios para su hospital, ante lo cual aceptaron de buena gana e incluso formaron un puente de envíos desde la central de abastecimientos. Tan lindas deben de haber sido las alemanas que no se preocuparon de la gran cantidad de neurolépticos que solicitaban. Con los años se sabría que estos servían para dominar a los colonos. Laboralmente se intentó una fiscalización por parte del Ministerio del Trabajo, pero todas las acciones fueron entrampadas desde su propia sede en Parral. Dentro de todo lo malo, hasta esos años la red de protección se comportaba de manera local, abarcando desde Chillán por el sur hasta los alrededores de Parral por el norte. Es en la década siguiente donde las cosas cambian. Cuando Salvador Allende llegó a la presidencia en septiembre de 1970, muchos pensaron que la impunidad en Colonia Dignidad había terminado, pero para sorpresa de muchos incluso fue fortalecida. Salvador Allende, el presidente Salvador Allende en el año 73, entre el 70 y 73, para impedir problemas de que no le entregaron un crédito desde Alemania. Alemania tenía buena relación con la Colonia Dignidad. Él omite la posibilidad de expropiar ese latifundio, porque eran 16, 17 mil hectáreas. No lo expropia, jamás piensa en expropiarlo, no lo propone para que pase la reforma agraria.
Salvador Allende, que era un hombre socialista y que después es derrocado por Pinochet, no tocó la Colonia Dignidad y al contrario, incorporó el hospital al Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, recibía beneficios. Paul Schaeffer decide que es hora de expandir sus influencias y comienza a intervenir en la historia. Se adhiere a Patria y Libertad, un organismo paramilitar de ultraderecha que contó entre sus filas a personas como su fundador, Roberto Time, el fallecido senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y Pablo Rodríguez, quien fuese abogado de Augusto Pinochet. En el lugar recibieron instrucción, apoyo logístico y financiero. Desde antes del golpe militar, Colonia Dignidad sirvió de refugio para miembros de Patria y Libertad que eran buscados, como Roberto Time, y también centro de instrucción de grupos paramilitares. En las primeras declaraciones de Wolfgang Miller ya hablaba de un acopio de armamento para fines de autodefensa, pero en esta investigación se pudo saber por los actuales colonos residentes que es durante el gobierno de la Unidad Popular cuando deciden acumular armas para destinarlas al tráfico y la venta. Claro, ahí tenemos testimonios claros de que ellos fabricaron armas dentro de la Colonia Dignidad. Tenemos testimonios objetivos, concretos, de que la gente supo qué tipo de herramientas estaban usando y al final, al término de esta cadena de industrialización, ellos obtenían armas concretas que disparaban y que les permitiría preparar un arsenal bélico importante. La colonia se puso a disposición de las fuerzas más reaccionarias de este país y así lo señaló el propio Roberto Time, que fue el secretario general de Patria y Libertad. Desde allí se preparó, ¿verdad?, atentados a oleoductos y a líneas férreas, precisamente en tiempo de la Unidad Popular. Allí se prepararon militarmente e ideológicamente estos políticos o estos militantes de la ultraderecha. Uno de los hechos en que se vincula a Patria y Libertad es la sonada militar conocida como el Tanquetazo del 29 de junio de 1973, el primer intento para derrocar a Allende mediante la vía armada. Se sabe que participaron en su ejecución y para ello contaron con el apoyo del enclave alemán. No ha aparecido, por ejemplo, un documento oficial de Patria y Libertad que reconozca su vínculo con la Colonia Dignidad o viceversa. Y generalmente las partes involucradas, cuando les han preguntado, han respondido con evasivas. Lo que sí está claro, ¿no es cierto?, que las evidencias que nosotros teníamos durante todo ese tiempo existía el vínculo, es obvio. Tras lo ocurrido, Time fue buscado por la policía y cuando estuvo cercado, fingió su muerte en un accidente aéreo. Se dio a conocer su muerte, se publicaron las fotos donde había petróleo en el mar porque allí se había caído la avioneta y resulta que Roberto Time estaba vivo y él mismo ha reconocido que salió de esa avioneta de la Colonia Dignidad y que después también se mantuvo oculto dentro de la colonia. Tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, el actuar de Schaeffer y Colonia Dignidad toma un giro radical. Se convierten en cómplices de la dictadura.